estábamos trabajando ayer con este proyecto, el número 13, que le llamamos polígono con eventos, donde vamos a capturar aquí en el campo de texto un número, y este número me va a decir en cuántos lados tendrá el polígono que voy a dibujar. Este polígono siempre va a estar inscrito en un círculo que ya lo tenemos determinado, y básicamente es lo que vamos a hacer. Quien genera los eventos, pues ya habíamos dicho que es el campo de texto, el text field, ¿sí? Cuando se le da un enter, y el evento, pues es el mismo que generan los botones, es action event, y que generan las opciones de menú. Entonces vamos a seguir trabajando con esto. Ya lo platicamos, ¿verdad? Dependiendo del número se va a dibujar el polígono, ¿sí? Necesitamos un panel para dibujar, que ya lo hicimos, que debe tener el método Paint Component. Hasta este momento solamente dibuja el círculo. Y un panel al norte donde van a estar estos elementos. Bien, ya tengo aquí el panel dibujo, ya lo establecimos, ya le pusimos, va a tener un atributo ahora que nos va a decir cuántos lados tiene el polígono, y esta variable, este atributo, se va a asignar de acuerdo a lo que se capture en el campo de texto. Pero ya habíamos hecho el Paint Component, ¿verdad? Que es el que dibuja el círculo, ¿sí? Y donde el radio siempre es menor al ancho y al alto del panel, ¿sí? Siempre va a estar centrado, ya sabemos cómo, lo trasladamos el origen al centro del panel, y pues aquí determinamos las coordenadas. Y lo interesante de esto es que el panel va a ser un bin, ya lo colocamos a través de herramientas, y ahí lo insertamos en la paleta, ¿verdad? ¿Sí? Bien. También ya hicimos la ventana polígono, ¿sí? Donde nosotros nos quedamos ayer precisamente diseñando esta parte. Ya nos presenta el campo de texto y la etiqueta, ya lo tenemos, ¿sí? Y ya le colocamos como panel centro el panel dibujo que nosotros teníamos, ¿verdad? Una instancia de panel dibujo. Esto ya lo teníamos. Y ahora lo que nos faltaba era ver la parte de cómo vamos a dibujar el polígono, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que un polígono pues debe tener 3 o más lados, ¿sí? Porque si tiene 2 lados, pues es una línea. Entonces, nosotros vamos a dibujar nuestro polígono, ¿sí? El polígono lo vamos a dibujar siempre y cuando la variable lados tenga un valor mayor a 2, ¿sí? Y como sabemos nosotros de sesiones anteriores, para dibujar un polígono necesito 2 vectores, uno para las X y el otro para las Y. Entonces vamos a crear esos 2 vectores que me van a guardar la información de los números de lados que tenemos. Aquí las coordenadas de los lados. Y bueno, ya también ayer habíamos dicho que una forma para determinar como es un círculo y que lo vamos a dividir en segmentos iguales, pues si yo divido 360 grados entre el número de lados, pues ya me genera el ángulo de los arcos, si este ángulo es constante. Si fuera 3, ¿verdad? Esto me devolvería 120 grados, ¿sí? Y con eso, bueno, pues ya nosotros sabemos que cada 120 grados va a estar el vértice, en este caso de un triángulo. Si fuera 4, nos va a dar 90 para un cuadrado y así. Ahora observen algo aquí. Fíjense que yo le puse 360.0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que se guarden los decimales. Y si yo no le hubiera puesto el 0, sería 360 entre lados, pero 360 sería entero. Y como ya habíamos comentado previamente, la división entre enteros, el resultado siempre me va a dar un entero y se van a perder los valores decimales, aun cuando lo guardemos en una variable con punto decimal, ¿sí? Porque cuando se evalúa una expresión, lo primero que se determina es el tipo del resultado, o sea, el tipo de dato. Y eso lo determina Java analizando los tipos de los operandos, ¿sí?
Si dice entero entre entero, pues entonces el máximo tipo de dato es entero, devuelve un entero. Entonces, para evitar eso, le pusimos el punto 0. Y entonces 360 ya no es entero, ahora es doble. Doble entre entero da doble y ya lo guardamos aquí en esta variable, ¿sí? Ahora también lo hacemos porque sabemos que nosotros para convertir grados a radianes necesito el ángulo y espera, ¿sí? un doble o un entero. Entonces, bueno, no hay problema. Ahora, como también decíamos, esto ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, ¿verdad? Pues voy determinando, de acuerdo al número de lados, voy incrementando el ángulo con el cual voy a calcular el punto, ¿verdad? Entonces, y esta operación ya la habíamos hecho, ¿sí? Ángulo por i, ¿verdad? Pero, un segundo, por favor. Pero sabemos que al inicio esto vale 0, entonces el primer ángulo sería 0. Y nosotros sabemos que el ángulo 0 está sobre el eje horizontal. Y también ya habíamos dicho que cuando estamos calculando ángulos o funciones trigonométricas, lo positivo es hacia abajo, ¿verdad? Por la situación de cómo tenemos el plano en la pantalla. Entonces, si yo empiezo en 0, ¿sí? Todos mis polígonos, vamos a decir, un vértice de ellos estaría en el eje horizontal. Entonces, por ejemplo, en un triángulo me aparecería así como girado, ¿sí? Y el cuadrado igual, no me quedarían las líneas horizontales y verticales, sino me quedarían girados. Entonces, por eso le quito 90 grados. Acuérdense que al ser menos 90, estamos girando en el sentido inverso de las manecillas del reloj, ¿sí? Y ya me colocaría sobre el eje vertical. Es por eso 90. Pero bueno, ahora que escribamos el código, vamos a ver este efecto. Y ya que tengo el ángulo en radianes, pues calculo, ¿verdad? Las componentes x y y, que ya sabemos cómo, con el seno y coseno, lo multiplicamos por el radio y aquí yo voy acumulando en cada posición de y el valor de los vértices. Y finalmente lo dibujo aquí. Le paso x y y. Esto es lo que nos faltaba en principio, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer esta situación, ¿no? El círculo se divide en el número de lados y se calculan los vértices y se dibuja el polígono. ¿Ok? Entonces esta parte tenemos que hacerla en nuestro código. Nos vamos por favor a NetBeans y en el proyecto en el que estamos trabajando, que es polígono con eventos, pues ahí vamos a ver en panel dibujo, que es la clase que tiene el método Paint, ¿verdad? Es este de aquí. Aquí. Hasta aquí nosotros habíamos dibujado el círculo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí yo voy a notar si la variable lados es mayor a 2, entonces significa que pues es un polígono, ¿sí? Ok, entonces voy a declarar mis dos vectores. ¿Sí? Ahí está para las X y ahí está para las Y. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo mis dos vectores que todavía no los ocupo. ¿Sí? Y entonces ahora voy a declarar el ángulo, voy a crear el ángulo para el arco. Le voy a poner doble ángulo. Y entonces le digo 360.0 entre lados, ¿verdad? Eso es lo que digo. Ahí ya tengo aquí el ángulo con el cual voy a trabajar. Y ahora vamos a hacer nuestro ciclo. Mientras sí sea menor de lados y más, ¿verdad? Es un ciclo que va a ir generando valores entre 0 y lados menos 1. Por ejemplo, si lados es 3, es 0, 1 y 2, ¿verdad? Que son los índices del arreglo, ¿sí?
Muy bien, entonces ahora vamos a calcular ya el ángulo que ocupamos para las funciones trigonométricas. Sabemos que tiene que estar convertido a radianes, entonces lo vamos a convertir. ¿Sí? Y aquí podríamos poner simplemente I por el ángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es 3, aquí es tu radians, perdón. ¿Sí? Si el ángulo, si el número de lados es 3, el ángulo es 120. Entonces, la primera ocasión, esto sería 0 por 120 es 0, el ángulo 0, ¿sí? Luego, en la siguiente iteración sería 120 por 1, sería 120, el segundo punto. Y finalmente, en la siguiente iteración, 120 por 2 sería 240. Ya ahí tenemos los 3 lugares donde vamos a crear puntos. Les decía que si yo lo dejo así, ¿sí? Vamos a empezar con el primer vértice horizontal. Entonces le vamos a quitar 90 grados para que se mueva en la parte vertical. ¿Sí? Ahora ya que tengo el ángulo, ahí me espero a que copien esto, por favor. Profe, a mí me marca error, me pide que importe el mat radians, pero por más que le doy importar, no me quita el error. Está bien escrito. No debería de pedirte el mat porque mat está en lang. ¿Está bien escrito? Sí, doble rat es igual a mat, espacio. Ah, es que tiene un punto. Ah, ok. Esto sí. Porque es un método de la clase mat. No, igual me sigue marcando el error. Mat.to radians menos 90 es por ángulo. Ah, más in. Así por ángulo. Ah, sí, ya. Disculpe. Ajá, no, no te preocupes. ¿Ok? Los demás jóvenes. Ya, profe. Ya está, profe. Ok. Bueno, entonces ahí tengo simplemente el ángulo ya convertido a radianes, ya puedo ocupar mis funciones trigonométricas. Entonces ahora voy a asignar tanto para X como para Y los valores, ¿verdad? Entonces, pero los vértices son enteros, ¿verdad? Entonces hay que hacer una conversión. Sí, entonces primero voy a poner aquí mat punto es cos, ¿verdad? Coseno. Y entonces aquí sería radianes, ¿verdad? Me da el ángulo, pero esto hay que multiplicarlo por el radio, ¿sí? Ahí está. Este sería el valor que necesito, pero esto es un valor doble. Entonces toda la expresión, el resultado de la expresión, la voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y entonces aquí estoy diciendo, primero haz el cálculo y esto me devuelve un doble, y entonces ahora sí, convierte ese resultado a entero, ¿verdad? Ese sería una. También hay otra forma de hacer esto. Aquí le podríamos poner punto algo. Pero esto siempre y cuando sea un objeto de tipo double para cambiarle entero. Pero normalmente nos haremos el cast, ¿verdad? ¿Sí? Esto es para X y lo mismo vamos a hacer para Y, pero en el caso de Y, ¿verdad? ¿Sí? Lo que vamos a usar es la función trigonométrica seno, que ya sabemos, ya lo analizamos, ya vimos por qué, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces al hacer este ciclo, pues ya me está dando los vértices de los lados del polígono que voy a dibujar. ¿Sí? Ok. Entonces ahora, lo único que me falta es dibujar, ¿verdad? Entonces le digo fill polygon, ¿sí? Y aquí le pongo X, Y X.length para decirle cuántos vértices voy a ocupar, ¿verdad? Ese sería lo que haríamos aquí en esta clase, ¿sí? En el método Paint Component, ya toda esta parte que tenemos aquí,
es la que con la que vamos a dibujar el polígono, siempre y cuando lados sea mayor a 2, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, inicialmente, nuestro atributo lados tiene un valor de 0, entonces no va a dibujar nada, ¿sí? Necesitamos la segunda parte, que es la importante aquí. Ya decirle que el origen, perdón, es el campo de texto y que necesitamos un oyente, ¿verdad? Un oyente de eventos action porque es el evento que genera cuando le damos enter. Entonces mi oyente debe implementar action listener, como ya lo habíamos dicho. Pero ahora vámonos a nuestro código y aquí en ventana polígono, aquí. Recuerden que aquí en ventana polígono, que es el que tenemos, ¿sí? Es el que diseña la interfaz. Si nosotros nos vamos a el código, aquí tenemos unos atributos, ¿sí? La pregunta es aquí de estos atributos, ¿quién es el origen de los eventos? Text field. El text field, ¿verdad? En este caso es el atributo campo lados, ¿verdad? Este es el origen, ¿sí? Ese es el origen, campo lados. Entonces necesitamos un oyente que escuche los eventos que genera campo lados, ¿verdad? Y bien, pues nosotros aquí podríamos escribir una clase, new class, etcétera, o decirle al GFrame, ¿verdad? Como lo hicimos en el proyecto anterior, implements action listener, ¿verdad? Esa sería una forma. Pero ya comentamos que esta forma sí se permite, sin embargo, mezcla el código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una clase interna. La voy a poner aquí después del constructor para que ustedes la vayan viendo simplemente, ¿sí? Pero observen que estoy dentro de la clase ventana polígono, ¿sí? Ahí estoy. Bien, entonces aquí voy a crear una clase. Esta clase puede ser pública, privada, protegida, etcétera. Yo la voy a poner ahora pública por cuestiones de dejarlo como público, pero podemos ponerle incluso privado, ¿no? Entonces le pongo aquí class y aquí le voy a poner oyente ventana, ¿sí? Estoy creando, fíjense, una clase dentro de otra clase, pero esta clase tiene que ser un oyente, entonces le digo implement action listener, ¿verdad? Aquí. Entonces observen que tengo la clase externa, ventana polígono, y tengo la clase interna, oyente ventana, ¿sí? Aquí está Action Listener. Como es la primera vez que lo usamos, pues hay que importarlo. Ya que lo importé, pues me dice NetBeans, oye, como estás implementando Action Listener, te falta algo. ¿Qué me falta? Pues que implemente todos los métodos abstractos. ¿Y cuáles son? En este caso, pues simplemente es Action Performed y le quitamos el throw, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí ya nosotros hemos dicho que tengo una clase que se llama oyente ventana, que es un oyente de eventos action y el método que necesitamos es action performance, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo el cascarón, me falta la lógica, que ¿dónde va a ir la lógica? Pues aquí adentro, ¿verdad? Aquí, ahí es donde va la lógica, pero ahora comentamos qué vamos a hacer. Lo que me interesa es que ahora tengan ya este segmento de código capturado. Entonces estaba yo ahí en el Paint Component, pues ahora necesitamos esto, ¿no? Que el origen de eventos es el campo de texto, ya me lo habían dicho. Al dar Enter se genera una acción event, ¿sí? Y entonces el oyente debe implementar Action Listener, ¿ok? Es lo que habíamos comentado. Y aquí ya lo tenemos, miren, aquí está mi, clase oyente ventana, fíjense, le podemos poner private para que solamente la ventana polígono pueda tener acceso a él, sí, es perfectamente válido.
¿sí? No hay problema. Ahora en el action performed, pues vamos a hacer la lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues yo le voy a decir al campo lados, que es el que genera los eventos, le voy a pedir la información que tiene adentro, ¿sí? Porque se supone que yo capturé un número y ese número es el número de lados. Entonces lo primero que hago es que a campo lados yo le digo, dame el texto. Acuérdense que con getText obtenemos la información que tiene el componente, ¿sí? Y lo guardamos en una variable, ¿sí? String captura en esta variable. Ahora, este es un string, este no me va a servir para decir cuántos lados tiene, porque yo lo que debería hacer es tener un entero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el entero lo coloco aquí y esta instrucción seguramente ustedes ya la habían usado, ¿verdad? Vamos a convertir un string a un entero a través de un método estático, clase integer, esta clase envoltoria, ¿sí? Y esto me devuelve un valor entero que lo guardo en la variable lados. Y ya que tengo lados, pues le digo al panel centro, porque recuerden que panel centro tiene una variable, ¿verdad? Que se llama lados, pues ahí le digo tus lados con este método van a ser igual a lo que tiene esta variable. Ahora, esta variable lados no es la misma del panel centro, recuerden, son variables independientes, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y después de que hagamos esto, yo ya actualicé el panel centro. El panel centro en su memoria ya tiene que lados es 3. Sin embargo, esto no tiene un reflejo en la pantalla. No se vería un cambio. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir a mi ventana que se vuelva a repintar toda. O sea, que vuelva a dibujarse. Que tengo que volver a llamar al método paintComponent. Sin embargo, nosotros el método paintComponent no lo vamos a llamar explícitamente en el código. Siempre lo vamos a llamar a través de este método. Repaint. Repaint hace varias cosas y una de ellas es llamar al método paintComponent para que se vuelva a dibujar. ¿Sí? ¿De quién es este repaint? Pues observen que es de ventana polígono. ¿Sí? O sea, es un método de ventana polígono. Ok. Aquí lo importante de hacerlo así es que, fíjense que el oyente tiene acceso a todos los atributos y a los métodos también de la clase externa. Aquí está llamando a campo lados y a panel centro, sin necesidad de que yo le presente, ¿verdad? Como lo hicimos en el primer caso, ¿sí? ¿Ok? Esa es la ventaja. Y adicionalmente que nosotros ya tenemos bien delimitado cuáles son el comportamiento del oyente. O sea, no está mezclado con la ventana. Variable puede llamarse de cualquier forma. Le podemos poner X, le podemos poner lo que sea, porque no necesita llamarse lados, porque realmente lo que nos importa es el valor que tiene. Cuando yo le paso aquí, dice, ok, tú quieres pasar el valor de lados, que es 5 o 3, a este método. Entonces, este método toma el valor y lo asigna a esta variable local lados y luego la variable local es asignada al atributo, ¿sí? No debe llamarse, o sea, no es necesario que se llame lados, ¿sí? Vamos a hacer esto que teníamos aquí en las diapositivas, ¿verdad? Vamos a preguntarle a campo lados que me dé su texto, ¿verdad? Y todo, pero acuérdense, esto va a definir la acción del oyente. Entonces yo ya tendría el oyente y el origen. En algún momento tengo que crear el oyente y tengo que hacer el registro, ¿verdad? Esto es importante porque si no hay un registro, campo lados puede estar creando objetos y nadie los está escuchando, ¿sí? Entonces esto yo le tengo que decir a campo lados, ¿verdad? ¿Sí? Aquí. ¿Quién va a ser su oyente? Y observen que lo estoy haciendo cuando estoy construyendo la ventana polígono. Después de init components, campo lados ya existe. Entonces aquí le digo, oye, tu oyente, ¿sí? De eventos acción, ¿quién va a ser? Bueno, pues va a ser un objeto de la clase oyente ventana, de esta clase, ¿verdad? Y como solamente lo voy a usar aquí, no necesito crear una variable.
esto sería un objeto anónimo, ¿verdad? Se crea y se le pasa aquí como referencia. Y bueno, pues ya está en esta línea estamos haciendo el registro. Creamos el oyente y lo registramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es bien importante porque si no, acá podemos hacerle todas las cosas que queramos, pero si no hacemos el registro no va a pasar nada. Aquí en el Action Performance, ¿verdad? Aquí. Entonces, pues yo sé que necesito un string y aquí le voy a decir this punto y observen que me da toda la información de la clase externa, ¿verdad? Entonces le digo campo lados, ¿verdad? Punto, le digo getText, acuérdense que es el texto, el getName, ya sabemos que es el nombre del objeto, que es otra propiedad, es getText, ahí está, ¿sí? Ok. Aquí, bueno, me salió esto de campo. Le quitamos el this para no confundir ahí está. Me sirvió el this para que me sacara la lista. ¿Sí? Pero se lo vamos a quitar. Porque fíjense que si yo le pongo this, este this está dentro de la clase oyente ventana. Entonces va a pensar el compilador que estamos diciendo, oye, dame un objeto de la clase oyente ventana con ese dis. ¿Sí? Pero entonces aquí ya queda claro que este campo lados sí existe y lo puede ver oyente ventana porque está dentro de ventana polígono. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Ya simplemente es eso. Ahora tengo el string, pero a mí no me interesa un string, entonces voy a definir una variable entera que se llame lados, ¿sí? Y entonces le digo integer.parseInt, aquí le pongo captura. Entonces yo aquí ya estoy convirtiendo los caracteres que capturaron en campos lados, los estoy tratando de convertir a enteros. Como bien nos decía nuestro compañero, aquí puede haber un problema, que en lugar de poner números, ponga yo letras y entonces aquí puede hacer una excepción. Sí, vamos a checar más adelante eso. Yo ya tengo en esta variable, ya tengo de lados, pero pues eso hasta esta línea no tiene ningún efecto a menos de que yo le diga al panel centro, que es nuestro panel dibujo, ¿verdad? Le pongo punto y aquí observen que si yo le digo set, ¿sí? Aquí está set lados, miren. Está el método que va a decirle a panel centro el valor de lados, ¿verdad? Y le paso lados ahí. Entonces ya le asignamos a panel centro el número de lados. Pero eso lo hice en memoria para que haya un efecto, así como cuando le decimos set visible true, ¿verdad? Aquí ya son visibles, entonces simplemente le tengo que decir que se vuelvan a dibujar. Ese es el efecto del repaint. ¿Sí? Si no le digo esto, no lo veríamos en la pantalla a menos que minimizáramos y maximizáramos. Entonces en ese momento ya se vería, pero pues no es el caso, ¿no? Pues, queremos que se vea el efecto inmediatamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso ahí. Me falta el último paso, como bien les decía, el paso del registro. Entonces el registro podríamos hacer un método que se llamara add eventos y todo esto, ¿verdad? Sí, pero como la clase oyente ventana está dentro de ventana polígono, pues aquí mismo puedo hacer el registro. Siempre después de init components, porque ya sabemos que init components, su función principal es crear los elementos de mi interfaz. Después de init component ya existe campo lados, ya existe panel centro, etc. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir aquí campo lados, punto, le voy a adicionar un oyente de eventos action, ahí está. ¿Y qué oyente va a ser? Aquí no sabe porque no le hemos dicho, pues aquí creo, le digo new, oyente ventana. Aquí sí estoy creando el objeto que es el oyente porque ese no lo habíamos creado en ningún lado, ¿verdad?
¿sí? Esto es importante porque si no, no funciona. Ok. Pues le voy a dar aquí clean and build, ¿verdad? Para que esto pase, ¿sí? Se compile. Y ahora vamos a ver qué pasa. Miren, aquí está. Ahora recuerden, no hemos validado nada. Pero si yo le digo, por ejemplo, 3 aquí y le doy un Enter, observen, ya dibujó el triángulo porque ya actualizó el valor de set lados. Si yo le pongo 4, ¿qué dibuja? Un cuadrado. ¿Sí? Aquí, bueno, fíjense que sí me lo dibuja así porque yo estoy moviéndome 90 grados. Y pues bueno, para el caso es lo mismo para el cuadrado. Yo le pongo 5, ¿qué me dibuja? Pentágono. Si yo le pongo 7, heptágono. Si yo le pongo 20, me dibuja esto. Si yo le pongo 100, ¿qué me dibuja? Pues prácticamente un círculo, ¿verdad? Si yo le pongo 2, no dibuja nada porque no puede dibujar un polígono de 2 lados, ¿sí? Ya pudimos capturar el evento del enter y ya pudimos dibujar, ya le dimos una acción y se ve interesante esto. Ahora, pero puede darse el caso, ¿verdad? De que yo aquí le ponga la letra A, ¿no? Le ponga lados, pues 3, ¿no? 3 lados. Y le doy un enter, pues está generando la excepción, ¿verdad? ¿Cuál es la excepción que está generando? Es esta. Number forma de exception. Esta es la excepción que está generando, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que este string pues no lo puede convertir a un entero. Y aquí me dice en qué línea, ¿verdad? En la línea 28. Si yo le doy clic, pues ya sabemos que es aquí, ¿sí? Bien, pues entonces, pues vamos a modificar esto, ¿sí? Para prevenir que no haya ese problema. Entonces, vámonos a las diapositivas. Aquí. ¿Sí? Y entonces, miren, pues vamos a precisamente a capturar esa excepción. Ya nosotros sabemos que es a través del bloque try catch, ¿verdad? Como nos dijo ahí el código, ¿verdad? Aquí me dice que la excepción es number forma de exception, ¿sí? Entonces, este es el objeto que yo debería capturar, ¿sí? Voy a dar control C ahí para tenerlo, ¿sí? Entonces, pero observen algo, que cuando nosotros abrimos archivos, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo el código, NetBeans me decía, oye, aquí te falta ponerle try catch, tienes que ponérselo, ¿verdad? Pero en este caso no me indicó nada cuando yo lo estoy escribiendo, ¿verdad? Simplemente me dejó escribirlo y no me dijo, oye, aquí puede suceder un error, ¿sí? Bueno, porque ese es el otro tipo de excepciones, las no verificadas, ¿sí? Las verificadas, de alguna forma, la máquina virtual sabe que puede suceder un error. Pero aquí dice, bueno, pues, ok, lo dejo pasar, ¿no? Esa es la no verificada. Entonces, si nosotros no queremos que haya problemas, le ponemos el bloque try catch, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ponérselo. Aquí. Pongo try, ¿verdad? Y bueno, fíjense, si yo le pongo el catch aquí, vamos a ver qué pasa. Y entonces la excepción era number forma de exception, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Number forma try catch. Aquí que me faltó la llave. Entonces ahí está, ¿verdad? Y aquí aquí es el error, ¿verdad? Y fíjense que aquí me salió un problema, miren. Voy a darle source format. Bueno, me apuro porque ya se me terminó la hora. Miren, aquí me está diciendo algo. Miren, me está diciendo, oye, lados, y dice, ¿sabes qué? No puedo encontrar el símbolo lados. Y pues es curioso porque aquí está, ¿verdad? El problema es miren. Como aquí hay un bloque de código, ¿sí? Aquí se aplica la misma regla de las variables locales. Las variables locales tienen, su acceso no es de método, es de bloque. Por ejemplo, AE es válida en este bloque de aquí hasta acá. Y
como esta variable lados está en este bloque de código, esta variable lados solamente existe en este segmento, todo lo que haya dentro del bloque, ahí existe. Una vez de que termina el bloque, la variable lados ya no existe, ¿sí? Porque esa es la situación. Si yo pusiera aquí otros, ¿cómo se llama? Llaves, y aquí pusiera int y igual con 20, aquí yo sí puedo ocupar a y, lados igual a y, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Lados. Ahí, pero si yo le pongo aquí lados es lados más igual a y, ahí me dice, hey, ¿qué hubo? Bueno, aunque y es otra, vamos a ponerle aquí para que no se y1. Le pongo aquí y1, ¿sí? Aquí me dice, hey, espérame, y1 no sé quién es. ¿Por qué? Porque y1 solamente existe en este bloque, ¿sí? Esto es bien importante, que el acceso no es de método, es de bloque. Entonces aquí tenemos ese problema, ¿verdad? Bueno, pues como esto pasa, pues yo podría poner todo esto si quieren, o simplemente lo podría poner aquí dentro, porque la idea es que capture el error, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí sí ya no tengo problema, ¿ya vieron? Porque está en el mismo bloque. ¿Qué pasa si hay un error? Pues aquí ya no se ejecuta esta línea, ¿verdad? Y se va al catch, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a poner aquí. Eso es bien importante y a veces, y eso no es en Java, ¿eh? No es porque Java lo definió. Lo del ámbito de acción de una variable se define en cualquier lenguaje de programación y es lo mismo en C, en Python, en lo que quieran, ¿sí? Hay una diferencia en lo que son variables locales, variables globales que no tiene Java, pero tiene atributos, ¿sí? Ok. Entonces, miren. ¿Qué pasa si lados no es entero? Pues yo aquí le tendría que decir al usuario o hacer algo con lados, ¿verdad? Pues le voy a decir al usuario, ¿sabes qué? Que se equivocó. Entonces lo voy a hacer a través de esta clase GOptionPaint, ¿verdad? Que creo que ya la habíamos usado. Vamos a mandar un mensaje. En este caso le voy a decir show, ¿sí? Message dialog. Aquí ya le voy a mandar un diálogo, ¿sí? Tiene varios parámetros, ¿sí? El uno es quién es el padre, pues es panel centro, le vamos a decir, es el padre, ¿sí? El mensaje, captura solo valores numéricos, ¿verdad? Ese sería el mensaje así. Entonces, como no cabe aquí todo esto, le voy a dar un enter para que se vea. Ahí está, ¿sí? GOptionPaint es la primera vez que nosotros lo usamos. Aquí le damos import, ¿sí? Entonces aquí le decimos, oye, captura solo valores numéricos, no andes capturando otra cosa, ¿sí? Y aquí vamos a decir esto, a captura, le vamos a poner, le vamos a quitar lo que capturó porque está mal, entonces le voy a poner cadena vacía, voy a limpiar captura. No es captura, es, ¿cómo se llama el atributo? Campo lados, ¿verdad? Campo lados. Ajá. Entonces ahí limpio para que lo que escribió, pues no sirvió, pues ya le digo, escribe correctamente lo que necesitamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces con esto vamos a evitar que el programa truene, porque si pasa number forma de exception, ¿sí? Pues me manda un mensaje, limpia campo lados y repinta, o sea, vuelve a trabajar, ¿sí? No hay un error, se capturó y lo resolvimos. Esa es la ventaja del try catch. Entonces le voy a dar clean and build de nuevo, ahí mientras los demás terminan, ¿sí? Voy a probarlo rápidamente aquí. Aquí está, ¿verdad? Si yo le doy 3, no hay problema. Pero si yo aquí le pongo 3, ¿verdad? Y le doy enter, ahí me dice, hey, captura solo valores numéricos, ¿sí? Y le digo aceptar. Y entonces lo limpia. Claro que aquí de lados tiene un valor ya base y entonces se quedó con 3. Entonces ahí podríamos cambiarle. Si le pongo 1, pues, ok. Sí, así les debe funcionar. Pues igual acá podríamos decirles, ¿verdad?
que panel centro.setLados le vamos a poner 0 para que lo actualice y lo ponga en 0 y ya no dibuje nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa es la forma de trabajar con esto. Entonces ya conocemos una tercera opción para hacer oyentes con clases internas.